esplendor con oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y vamos a empezar con la noticia más importante que tenemos hoy, que es esta, y nos dice: la Reserva Federal retira la guía sobre criptomonedas para bancos. ¿Qué significa esto? Nos dice que la Reserva Federal está revocando su carta de supervisión de 2022 que solicitaba notificación previa de actividades con criptoactivos. Quiere decir ahora que los bancos ya no tienen que andar notificando si van a operar con criptoactivos o no. O sea, ya tienen libertad total para hacer lo que les dé la gana con criptoactivos sin tener que notificárselo a la Reserva Federal. Esa es la noticia. Es decir, ahora cualquier banco va a poder comprar, vender criptomonedas, holdear, hacer lo que quiera, incluso utilizar stablecoins, como nos dice aquí en este breve artículo, y eso es otro avance en el proceso de adopción de Bitcoin. Ahora ya seguramente pronto veremos cualquier banco operando con criptomonedas, metiéndolos en sus fondos, haciendo lo que les dé la gana porque no van a tener que pedir permiso para nada, ¿vale? O sea que otro pasito más que parece que puede no ser muy importante, pero lo es. Nos iremos dando cuenta poco a poco de que es importante. ¿Qué más? Pues siguen las compras de todas las empresas que están entrando en Bitcoin. Nos dice aquí que las empresas asiáticas están intensificando sus compras. Destacan Metaplanet y HK Asia, que nos dicen que lideran la iniciativa, y que en el caso de Metaplanet el objetivo es alcanzar 10.000 Bitcoins para finales de 2025, es decir, este año. Tiene ahora mismo 5.000 ya, y el objetivo para 2026 es tener 21.000 Bitcoins, creo que ponía por aquí, creo haberlo leído, sí, aquí está. Aspira a poseer 21.000 Bitcoins para finales de 2026. Y Asia Holdings, HK Asia Holdings, también está invirtiendo en Bitcoin, aunque en este caso cantidades más pequeñas, está hablando de 8,35 millones de dólares, pero bueno, cada uno en su medida. Empresas pequeñas comprarán menos, empresas más grandes comprarán más. No tenemos noticias de GameStop y me extraña porque después de haber emitido 1.700 millones debería haber ya habido una noticia de cuánto ha comprado, pero quizás, no lo sé, quizás ha comprado más cantidad con las reservas que tenía o lo que sea, y de momento no lo ha anunciado, pero no debe tardar mucho en hacerlo porque la verdad es que ya ha pasado bastante tiempo. Evidentemente también con la empresa nueva que ha surgido, con el CEO, como hablábamos estos días de Jack Myers, teniendo también como objetivo acumular Bitcoin e intentando competir con MicroStrategy, pues esa empresa va a comprar muchos Bitcoin en los próximos meses. Y MicroStrategy, que no querrá quedarse atrás y que ya tiene todo en proceso, intentará acelerar las compras también en el corto plazo para luego beneficiarse de las posibles subidas de precio por la competencia, ¿no? Al final la que mejor posicionada está es MicroStrategy, que ya tiene un montón de Bitcoins comprados y a buen precio, con lo cual la competencia del resto de empresas lo único que hará es subir los precios mucho. Evidentemente hará que las siguientes compras de MicroStrategy sean más caras, pero como viene ya con más de 500.000 Bitcoins comprados a precio medio de 67.000 o 69.000, pues los beneficios que puede llegar a tener son enormes para los próximos años, ¿no? Y además, no solo esta empresa nueva que se ha generado, sino que las grandes, como no espabilen, se van a empezar a quedar atrás. Estamos viendo cómo asciende en el ranking de activos por capitalización Bitcoin. Ahora mismo, en este momento, está octavo, como vemos aquí, pero llegó a estar quinto hace muy poquito, creo que fue antes de ayer o ayer, no sé. Porque claro, las empresas grandes habían bajado mucho en bolsa, Bitcoin se había comportado mejor y había sido capaz de ponerse en quinta posición. Está muy cerca de esa quinta posición, de hecho, y solamente le han vuelto a superar Amazon, Google y La Plata porque han subido estos últimos días. Pero en cuanto tenga un pequeño repunte Bitcoin, se va a colocar en el quinto lugar, y las siguientes serían Nvidia y Microsoft. Apple queda todavía un poquito más lejos, pero no creo que tarde mucho en llegar a esos niveles, a menos que estas empresas reaccionen y compren Bitcoin y retrasarían el hecho de que Bitcoin les pase. Pero tendrían que comprar una cantidad muy grande, claro, para que Bitcoin no les pase. Yo creo que si no, en 2 años o 3 años
Bitcoin ya estaría como segundo activo más valioso y el siguiente objetivo sería el oro. Y cuando la gente se dé cuenta que está camino de eso, se puede acelerar también la subida. Porque ahora mismo todavía pues, se está viendo cómo compite con empresas, pero cuando esté compitiendo con el oro, va a llegar a un punto de inflexión en el que la gente no va a querer quedarse fuera, ¿no? Incluso los que tienen oro, porque saben que si no van a perder una gran oportunidad. Una parte, una asignación de esas carteras que tienen oro pasará a Bitcoin, y eso es enorme, porque la cantidad de dinero que hay metido en oro es mucha. No es lo mismo que en las empresas que, como veis, están ya a la altura de Bitcoin, pero en el oro todavía hay mucha diferencia con el oro. Todavía se tendría que multiplicar por más de 10 Bitcoin para alcanzar la capitalización del oro. Entonces, cuando eso vaya siendo más evidente, ese potencial que hay de diferencia entre la capitalización de Bitcoin y la del oro, no creo que se lo vayan a querer perder. Y esto va así, va en aumento esta sensación de que Bitcoin poco a poco irá acercándose a la capitalización del oro. Bien, vamos al gráfico y a ver lo que están haciendo los precios. La recuperación de ayer al cierre fue increíble. Seguimos ahí presionando sobre la resistencia, sobre esa línea anaranjada. Fijaros cómo se ha frenado ahí, pero da la sensación de que no quiere corregir. Yo no sé si finalmente corregiremos un poco o nos dará alguna oportunidad en 90.000 o por debajo de 90.000. Pero ahora mismo la sensación es que está haciendo una banderita y que puede saltar hacia 98.000. Con lo cual, pues ya digo, no parece que vaya a haber corrección. Puede que esté equivocado y sí la haya, pero en principio las bolsas están comportándose muy bien, están empezando a dar síntomas alcistas, a punto de romper la línea bajista del SP500, está ahí justo en esa zona. Si se va un poco para atrás, pues podríamos tener una pequeña corrección en Bitcoin, pero no parece muy factible, ¿no? Y si la hay va a ser muy rápida porque entra bastante dinero, ¿no? Así que, nada, parece que está haciendo una especie de banderita y es posible que salgamos al alza. Veremos a ver qué pasa en las próximas jornadas. Ya dijimos que había que esperar un poquito para ver si la consolidación se iba a hacer por encima de la línea anaranjada o por debajo. De momento estamos por debajo, pero no está corrigiendo. Si ayer hubiera terminado en el mínimo de la sesión y estuviésemos cayendo un poco, pues estaría completando esa corrección, pero no ha sido así. Y el hecho de que la vela de ayer se dé la vuelta y acabe en positivo y la de hoy vuelva a estar ahí apuntando a romper esa resistencia, pues nos hace pensar que las correcciones no van a ser, ¿no? Así que el siguiente nivel, como digo, sería la zona de los 98.000, más o menos, este nivel que tenemos aquí que nos marcan las velas del 20 y 21 de febrero. Y ya digo, el mercado está muy fuerte. Vamos a ver diferentes temporalidades, gráfico semanal, la vela semanal es muy positiva, cumpliendo más o menos lo que decíamos al principio de la semana, cuando veíamos que estaba ya saliendo de aquí, decíamos puede que cubra toda esta vela bajista que tuvimos el 3 de marzo, y efectivamente la ha cubierto, pero es que puede ir incluso hasta esta resistencia de aquí que tenemos en gráfico semanal, que son los 100.500 aproximadamente. O sea que los objetivos según el gráfico diario son los 98.000, según el gráfico semanal 100.500, y es una buena subida todavía, ¿no? En el gráfico horario sí que después de haber roto el canal bajista, etcétera, pues ha tenido esa subida y vemos aquí una línea de tendencia en el último tramo que ayer ligeramente, bueno, ayer a las 4 de esta madrugada se perdió ligeramente, pero vemos que no confirma con caídas adicionales, sino que vuelve a subir, vuelve a intentar situarse por encima y al final, si no perdemos el nivel que nos hizo aquí de 91.800, esto seguirá para arriba, aunque sea con menos inclinación. Es decir, la línea de tendencia era esta, pero podría seguir perfectamente siendo alcista con una línea de tendencia así o incluso así. Mientras no pierda este nivel, no habrá una corrección importante. Por lo tanto, cualquier retroceso que nos vaya hacia la zona de 93.000 o 92.500 no sería significativo, porque si sigue subiendo seguimos estando en tendencia alcista, aunque no suba con tanta inclinación, con tanta pendiente, ¿no? Así que nada, ya digo, vamos a ver cómo evoluciona hoy, porque parece que esto que está haciendo aquí, más que una figura de corrección, es una figura de consolidación para continuar subiendo. Esta especie de triángulo que está haciendo aquí
pues da la sensación de que si rompe al alza vamos a continuar hacia esa zona de 98.000. Eso sí, hay que vigilar que si rompe a la baja, pues podemos ir hacia esta línea roja, pero no creo que lo dejen caer mucho más. De hecho, ahora mismo, pues no creo que haya muchas personas pensando que haya motivos de corrección, ¿no? Más bien lo contrario. O sea, los únicos que pueden pensar que haya motivos de corrección son los que digan que ha subido muy rápido, que bueno, hay veces que sí, que cuando sube muy rápido pues corrige un poco, ¿no? Pero da la sensación de que ahora mismo está entrando tanto capital en el mercado que no hay muchos dispuestos a vender en estos precios y sí que hay muchos dispuestos a comprar en estos precios, incluso precios superiores. Por lo tanto, parece que no va a haber movimiento de corrección. Veremos a ver qué pasa. En cuanto a la dominancia de Bitcoin, sigue por encima de 64, 64,21, pero está cayendo en el día de hoy. Las altcoin parece que quieren repuntar un poco. Ya lo dijimos que cuando Bitcoin subiese a 94.000 podía haber un rebote de las altcoin. Las que menos capitalización tienen son las que tienen posibilidades de rebotar porcentajes más altos porque son más fáciles de manipular. Y las que tienen capitalización más altas y están mostrando poca actividad desde hace mucho tiempo, pues son las que menos posibilidades tienen de rebotar. Algún rebote evidentemente tendrán todas, pero unas serán peor que otras, ¿no? Vamos a ver un poquito qué es lo que hay en general. Tenemos a AVE que ha roto la línea bajista y parece que puede seguir repuntando hacia la zona de los... Voy a quitar esto que si no, no me deja moverme libremente por el gráfico. Hacia la zona de 1956 o incluso 1980. Cardano está rebotando hacia el primer nivel, el primer nivel ya lo ha tocado, que era 784, podría rebotar hacia el siguiente, que es la zona 824. Todo esto ya lo estábamos comentando que era bastante factible que pasase, pero ya digo que son rebotes en una tendencia bajista general, ¿no? BGB rebota un poquito en el día de hoy tras unos cuantos días de corrección. La subida de estas últimas monedas de BGB y de BNB será cuando ya las altcoin hayan tenido su rebote completo seguramente y haya un poco de euforia. Está rebotando un poco también BNB, pero ya veis que la caída que ha tenido estos últimos días pues es bastante similar a lo que ha ocurrido con BGB y es sinónimo normalmente de que va a haber un rebote de las altcoin. Normalmente cuando va a haber un rebote de las altcoin caen los tokens de los exchange y no sé por qué extraña razón suben al final. Cuando todo haya subido, cuando ha tenido ese rebote de las altcoin, suben los tokens de los exchange. Es un comportamiento que, bueno, yo creo que es porque el volumen aumenta en esas últimas fases o no sé, pero no sé por qué caen justo antes. Es como que como han sido los tokens que más o menos han resistido mejor las caídas, yo entiendo que la gente coge dinero de ahí para intentar ponerlo en las que se han hundido y aprovechar esos pequeños repuntes que pueden tener en el corto plazo para luego volver otra vez a estos tokens de los exchange, que son los que más aguantan cuando hay caídas, ¿no? Ethereum sube un 0,53%, pues también puede rebotar hacia 0,0202 o incluso hacia la línea roja, que es 0,021 aproximadamente. ¿Qué más? Bueno, casi todas, ya veis, están rebotando un poco contra Bitcoin. Las más pequeñas pues pueden rebotar más. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos un 11,6%. Fijaros, había caído un montón, pues al ser una moneda poco líquida y con la caída que llevaba, pues rebota fuerte. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, MicroStrategy ya está en 350 y si salta Bitcoin hacia 98.000, pues rápidamente se irá hacia los 404 y una vez que supere esos 404, pues no me extrañaría que siguiese hacia la zona de 440, así que muy bien también. Solana, ¿dónde está Solana? Un 1,65% de subida, también bastante bien. Intentando romper esa resistencia que tienen 16.500 para ir hacia la zona de los 18.600, es de las que mejor ha repuntado. Y XRP, que es la que solemos mirar por aquí, 2.341, está muy cerquita de romper este soporte de 2.309. Esto pasa desapercibido porque la mayoría de los inversores solo miran el gráfico contra el dólar. Entonces contra el dólar, como ha repuntado un poco porque estaba cerca de los 2 y está a 2,19,
pues la gente se conforma con eso, pero esta subida no se debe a XRP, se debe a que ha subido Bitcoin, nada más. Y el gráfico que nos está advirtiendo del riesgo es este, el gráfico contra Bitcoin, y en cuanto pierda ese nivel o el mercado tenga una mínima corrección, pues seguramente llegaremos hacia la zona de 2087 y si perdemos 2087 apuntaremos a la zona de 1580. Evidentemente la caída no va a ser cosa de un día, ni de una semana, ni de un mes. La caída será similar a la que ha tenido Ethereum en el próximo año, año y medio, pero al final pues llegará hacia niveles razonables que ahora mismo no está, ¿no? Algún día, pues es que no es por no perder el tiempo, porque yo ya sé que está muy sobrevalorado con respecto a Ethereum, pero se podría calcular exactamente cuál es la sobrevaloración. Si alguien tiene tiempo y quiere hacerlo, es buscar en la red de Ethereum cuánto se gana anualmente en la red, es decir, cuánto genera la red en comisiones, en dólares. Luego ir a la red de XRP en datos oficiales en ambas redes y ver cuánto genera la red de XRP. Dividir eso que genera cada red entre su capitalización y ahí se ve cuántas veces sobrevalorado está XRP sobre Ethereum. Y está súper sobrevalorado ahora mismo, lo que pasa que no tengo el dato porque no lo he ido a calcular porque no quiero andar perdiendo el tiempo con eso, porque ya lo sé que está sobrevalorado, pero bueno, se puede sacar incluso el dato de cuántas veces está sobrevalorado XRP sobre Ethereum o sobre Solana, por ejemplo. Y calcular cuál debería ser el precio si tuviese la misma valoración según lo que genera en la red con respecto a estas otras. Y os daríais cuenta de que está muy, muy inflado. Pero bueno, el tiempo lo pondrá en su sitio, no hay ningún problema con eso. Simplemente, pues, si alguno tiene curiosidad puede hacer los cálculos y si alguno lo hace los cálculos y me los pasa, yo los comento. Pero no voy a andar perdiendo yo el tiempo en eso. Y nada, dejamos ahí el mercado con Bitcoin en 93.700. Ya digo que el gráfico diario da la sensación de que no quiere corregir. Así que cualquier corrección que haya sería un chollo. O sea, si cayese a 90.000 sería un chollo ahora mismo. No lo veo por debajo de esos niveles fácilmente. No lo veo ni siquiera difícilmente, porque es que está tan fuerte, está entrando tanto dinero. La vuelta que se dio ayer, la subida que lleva, todo lo que estamos viendo con las empresas que les está entrando FOMO. Ese FOMO va a pasar a ser FOMO de los países también dentro de no mucho. Seguramente dentro de un año estaremos hablando de países que están comprando. Los que se están quedando atrás están cometiendo el error de su vida. Los países que se están quedando atrás y no están comprando Bitcoin. Los que están comprando Bitcoin y cambiando un poquito la dinámica de endeudarse constantemente, pasar a ahorrar o a invertir en Bitcoin, creo que les va a dar una ventaja competitiva con respecto a los otros países brutal. Y el que no lo haga se va a quedar atrás. Por desgracia, nosotros estamos en una zona del planeta en la que aquí no espabilamos. Vamos a seguir igual. Me da la sensación de que no vamos a ser los últimos en comprar Bitcoin. Cuando lo compremos va a ser ya tarde, casi mejor ya que ni se compre cuando decidamos comprar aquí. Entonces, bueno, pues sin más, es desesperante ver cómo los que tienen que tomar las decisiones son negligentes o son incapaces o no tienen, no sé si los conocimientos o no tienen la valentía o no tienen, no sé, hay una deficiencia enorme en los políticos hoy en día, en todos los países, sobre todo en Europa, y nada, no hay manera de que vean la realidad, ¿no? Los pasos que se van dando son justo en dirección contraria, es decir, a poner trabas a la gente, a poner cada vez más controles, más impuestos. He leído por ahí que ya no te van a dejar ni sacar dinero de los cajeros prácticamente porque si sacas mucho te pueden poner multas o... Es increíble, o sea, es tremendo. Vamos retrocediendo en vez de avanzando. Otros países que en teoría dices, bueno, que, por ejemplo, Bután, ¿qué país es ese? Hay gente que no sabe ni dónde está en el mapa y dirán, ese país no tiene nada y tal. Pues son más listos que nosotros. Tienen minería de Bitcoin. Aquí desperdiciamos la energía, o sea, tenemos un montón de energía renovable, eólica, solar, etcétera, y paramos la producción de esa energía porque
porque hay momentos en los que no hay demanda suficiente, o sea, estamos tirando el dinero, en vez de poner ahí unas granjas de minería para que estés aprovechando esos recursos, que los tienes ahí y no los coges, o sea, es como que tienes un montón de aerogeneradores, como no hay demanda, pues los paras, o tienes ahí paneles solares y tienes ahí energía produciendo que no va a ningún lado porque no hay gente que lo consuma en ese momento, en vez de estar aprovechando y monetizándolo. O sea, es increíble, es que no me entra en la cabeza el desastre que somos. O sea, ya no sé si es a nivel de políticos, a nivel de empresas, yo no sé el punto en el que la gente está muy perdida de no aprovechar eso. O sea, tienes los recursos, puedes tener, puede darte incluso eso pie a que sigas poniendo energía renovable en otros sitios, incluso a que aproveches recursos hídricos, porque, o sea, con ese dinero que estás dejando de ganar podías hacer muchas cosas, podías invertir en muchas cosas, y no lo haces porque, no sé, por falta de conocimiento, por falta de regulación, no sé, por falta de... No sé, la verdad es que no lo sé, no me lo explico, es una cosa tremenda, ¿no? Pero cuando te pones a pensarlo, dices, no sé en dónde vivimos, en qué mundo vivimos, que nadie es capaz de dar un paso cuando es evidente, ¿no? Que tienes ahí un beneficio que puedes sacar y que, no sé, es como que lo desperdicias ese beneficio y luego te gastas el dinero en tonterías que no son inversiones encima. Esto que es una buena inversión, invertir en minería de Bitcoin para aprovechar la energía que desperdicias, no se hace y luego se invierte en cualquier tontería que es un gasto, que no es una inversión, que no te va a dar ningún rendimiento y que no te aporta nada. No me cabe en la cabeza, pero bueno. Sin más, no me quiero calentar con esto. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Bitcoin al día, demuestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender con cada halving. Su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal, tu visión que será el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día lo comprenderás. En este canal, tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, en Bitcoin al día lo comprenderás. Entenderás. Destino y del día te muestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día
el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio, su siempre será, y en Bitcoin al día